Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos los que nos visitan por primera vez. Nos encanta tenerlos y queremos que Dios toque sus vidas en esta mañana y que toque la vida de nuestra iglesia también. Necesitamos caminar en su presencia. Dios es invencible. Hoy día hemos cantado que Dios es invencible. Él es todopoderoso. ¿Cómo podríamos nosotros dejar de adorarle, verdad? La adoración a Dios es el privilegio de los corazones redimidos. Voy a escribir esa frase. La adoración es el privilegio de los corazones redimidos. Un día el Señor nos salvó. No sé si fue ayer, si fue hace un año, si fue hace 10 o hace 20, o hace 30 o hace 40, no lo sé. Pero ese día Dios nos dio el privilegio de acercarnos al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Y eso no lo teníamos. Eso no fue algo que se nos ocurrió, fue algo que Dios nos entregó, un privilegio. Así es que, hermanos, hoy día quiero hablar sobre la santidad de su presencia. Tal vez cuando pasa el tiempo de nuestra conversión, vamos perdiendo el sentido de quiénes somos. Y a lo mejor como el Señor nos ha levantado y nos ha permitido hasta servirle, ya creemos que nosotros no podemos o no tenemos que adorarle al Señor. Déjenme decirle que es todo lo contrario. Mientras usted más está con el Señor, más adorador debe volverse. Los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos el privilegio y la responsabilidad de caminar acorde a la unción que Dios ha puesto en nosotros. La Biblia dice que usted y yo tenemos la unción. No sé si todo el mundo sabe lo que es la unción, pero por si las dudas lo voy a decir. La unción es el Espíritu Santo en nosotros. Desde el día en que nosotros dijimos, Señor, entra en mi corazón, te recibo como Señor y Salvador. ¿Cuántos hicimos esa oración? En ese momento en que hicimos esa oración, el Espíritu Santo entró en nuestro corazón y nos convertimos en templos de Dios. En templos del Espíritu Santo. Ya no somos una persona más. Pero díganme si no es verdad que pasan 2 meses, 3 meses, 1 año y comenzamos a olvidarnos de esa unción que está en nosotros. Descuidamos quién está dentro de nosotros. ¿Me equivoco o es verdad? ¿Me equivoco? Amén. ¿O me equivoco? Hermanos, lo que quiero decir es que a veces no nos damos cuenta de la grandeza de estar en la presencia de Dios. Y perdemos el sentido y nos volvemos unos desaforados. Volvemos a la vieja vida. Y eso es lo que Dios no quiere ni en usted ni en mí. Yo quiero que usted sepa que la unción en el Antiguo Testamento solamente era para los reyes y los sacerdotes. Y qué increíble que Apocalipsis 1:6, no la vamos a leer ahora aquí arriba, pero Apocalipsis 1:6 dice que usted y yo hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios. Así que, buenos días, reyes y sacerdotes de Dios. Pero, ¿sabe que usted tiene conciencia de lo que eso significa? Un rey significa que es alguien a quien se le ha entregado una comarca donde gobierna. Y un sacerdote es uno que intercede.
Y tal vez usted me diga, pero yo no tengo ninguna comarca. Bueno, déjeme decirle que esta ciudad de Guayaquil ha sido entregada en nuestras manos para que nosotros proclamemos el Evangelio de Jesucristo sobre ellos, porque Dios ha puesto en nosotros su poder, su presencia, su Santo Espíritu. La unción es la presencia, la gracia, el poder y la dirección del Espíritu Santo obrando sobre nosotros. Y entonces, tal vez usted se está preguntando, ¿y de qué vamos a hablar hoy día? Bueno, de esa responsabilidad y ese privilegio que tenemos de portar la presencia de Dios. Somos portadores de la presencia de Dios. No es una idea que me nace, es algo que lo dice la Biblia. Y sí, no puedo negar que la vida trae curvas difíciles de transitar, problemas graves, circunstancias, enfermedades, vienen un montón de cosas. Y cuando vienen ese montón de cosas, usted recuerda que el Espíritu Santo vive dentro de usted y usted dice, yo voy a salir de esta porque Dios está conmigo. No sé si sea verdad, pero se lee todo tipo de cosas en las redes sociales. Y dicen que este tema del coronavirus es una forma de ponerle temor al mundo para que acepte una vacuna genética que tenga relación con la marca del diablo. No sé si es verdad, no creo que se pueda concluir tan a la ligera porque la Biblia es muy clara para decir las cosas, que esa marca del diablo será en la frente y en la mano. Y así será, porque Dios nunca nos diría las cosas a medias. Pero lo que sí es verdad también es que el tema de los virus y todas las cosas pone en tensión a todo el mundo y crea conflicto y pobreza. Fíjese que el turismo en el Ecuador ha decrecido en estas últimas semanas por el temor de la gente de visitar un país donde dijeron que había un caso. Hermanos, somos 17 millones de ecuatorianos y apenas hay como 10 que tienen ese virus. O sea, no es que aquí hay una epidemia. Aquí hay unos que están enfermos, pero hay otros que se mueren de hambre. Usted sabe que cada día, o mejor dicho, cada minuto que pasa se mueren cerca de 8,000 niños en el mundo de hambre. Y si hay vacuna para eso, la vacuna es la solidaridad. ¿Y dónde está la solidaridad? El corazón del ser humano está muerto, pero no el de nosotros, porque Dios nos dio vida y vida eterna. Así es que nosotros tenemos que pensar en la necesidad de otros. Tenemos que ver cómo cubrir. No, que yo tengo mis propios problemas. Sí, ese es el egocentrismo que está en el mundo. Usted no puede vivir en el reino de Dios como se vive en el mundo. Usted tiene que vivir, como dice la palabra, como león confiado. El justo está como león confiado. Usted ha visto a un león acostado en la selva. No está que mira para todos lados, está tranquilo. A mí no me ataca nadie porque el primero que me mira lo destrozo. Así es el león. Pero dice que el impío huye sin que lo persigan. ¿Han leído eso, verdad? ¡Qué tremendo! Así que nosotros no somos de los que huyen. Nosotros somos de los que estamos confiados en que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, nada podrá contra nosotros. Ahora, yo quiero que usted recuerde, usted está ungido. Repito, usted está ungido. Lo digo de acá. Usted está ungido. No están con... Por allá atrás se quedan mirando. Es así. Déjame ver cuál es que está ungido. Usted está ungido. Los de atrás están ungidos. A ver, quiero oír solo a los de atrás, porque allá parece que se sientan como los vagos de la clase, así como... A ver. ¿Usted está ungido? Ah, ok, ahí estamos bien. Siempre en las clases se sientan al último, ¿no?
Para que no me miren, dice, que estoy pestañeando. Ok, escúcheme, usted está ungido y sabe una cosa, en el Antiguo Testamento habla de David, el rey más excelso que hubo en Israel, que también fue ungido. Y yo quiero que usted preste atención a eso, porque esto le va a traer una bendición extraordinaria. Y la vamos a ver, esa bendición la vamos a ver en usted, si usted toma la palabra de Dios para su vida. Primera de Samuel 16:13 dice que el profeta Samuel fue a ungir a David. Escuche, dice así: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Cuando usted fue ungido, desde ese día en adelante, el Espíritu Santo está en usted. Uy. A mí se me hace carne de gallina. Qué hermoso saber que Dios me ha bendecido de tal manera. ¿Cuántos están bendecidos de tal manera? ¿Sabe? Si usted no comprende eso, usted se está perdiendo la mejor parte de ser cristiano. Entonces va a decir que a mí me pasan estas cosas, yo sufro, no tengo trabajo, tengo esto, tengo lo. Usted está olvidando que Dios está en usted. Usted está perdiendo la mejor parte de ser un hijo de Dios. Fue esa unción que recibió David lo que lo dirigió cada vez que él buscaba de Dios. Esa unción es la expresión visible del poder y la presencia del Espíritu Santo en usted. La Biblia dice que nosotros los cristianos tenemos la unción. Primera de Juan 2:20 dice: pero vosotros, le está escribiendo Juan a los cristianos, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Cómo que usted conoce todas las cosas? Usted no puede saber todas las cosas. No, pero el Espíritu Santo que está en usted, sí. Y cuando usted está en una circunstancia donde usted no sabe cómo manejarse, entonces el Espíritu Santo lo guía. Porque usted dice: Espíritu de Dios, no tengo la menor idea de qué decir ahora. Pero cuando usted se acerca y tiene que decir, dice lo que tiene que decir y la bendición viene. También dice el Nuevo Testamento que hemos sido sellados por el Espíritu Santo y que Él es la garantía de nuestra redención. ¿Qué es la garantía de nuestra redención? Escúchame, cuando usted estaba sin Cristo, usted era un pecador. Pero si usted se convirtió a Cristo, ¿se convirtió? Ya, ok. Si se convirtió a Cristo, entonces Dios, con la sangre de Cristo, borró sus pecados. Ahora usted es libre de sus pecados. Y entonces usted ha sido redimido. Redimido es cuando alguien está preso y hay que pagar una multa para sacarlo. Entonces va un familiar, paga la multa y lo saca. El familiar lo redimió. A usted lo redimió Cristo. Por supuesto, Él es su hermano mayor. También es un familiar. Porque Él nos recibe como hijos de Dios. Así es que nosotros somos redimidos y somos sellados por el Espíritu Santo. Efesios 1, del 13 al 14 dice: en Él, o sea en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué cosa? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabe usted lo que significa eso? Este es mío y se acabó. Yo soy de Cristo. Usted es de Cristo. Dele la gloria a Cristo. Claro que sí. Dios lo está sellando. Hay un libro en el cielo.
el libro del Cordero. Ahí está su nombre y está mi nombre. ¿Sabe por qué? Solo porque creímos. Ah, ¿y solo por creer? Sí, Dios lo hizo así de fácil porque te ama. Pero no para que desprecies esa salvación, sino para que la aprecies hasta el último segundo de tu vida. Por eso hablé de que tenemos un privilegio y una responsabilidad. No se puede llevar el Espíritu Santo como nos da la gana. ¿Aló? No se puede llevar el Espíritu Santo como nos da la gana. Dios nos ha llamado para santificarnos, no para que seamos los mismos de antes. No, eso sería una ofensa a Dios. Ahora, vuelvo a leer esta parte. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. He aquí una posesión adquirida. Yo soy una posesión adquirida de Jesucristo. En cambio usted también. ¿Cuántos se sienten que son de Cristo? ¿Sí comprende? Eso significa que Él lo compró a usted a precio de sangre. Él pagó el precio de su cárcel. El pecado era una cárcel de donde no podíamos salir. Solo Él nos pudo sacar. Y Él pagó con su sangre en la cruz del Calvario el costo. Y usted ahora es libre. Pero también dice las arras. Esa palabra no es muy común. Pero arras significa garantía. El Espíritu Santo es la garantía de que usted tiene vida eterna. No es que usted va a ser cristiano por un tiempo y va a tener bendición por un tiempo. Eso no existe. Nosotros tenemos un pacto eterno, dice la Biblia, por medio de Jesucristo. Porque Jesucristo es eterno. Y Él fue el que nos representó a nosotros para el nuevo pacto. Él se subió a la cruz por ti y por mí. Y ahora Él responde de ahora para siempre por nosotros. El Espíritu Santo es la garantía inalterable de que recibiremos vida eterna. Así que usted y yo, el día que Jesucristo regrese, resucitaremos si acaso hemos muerto. Y si no hemos muerto, seremos transformados, dice la Biblia. Al igual que David en el Antiguo Testamento, nosotros, los que creemos en Jesús, estamos ungidos por el Espíritu Santo. De manera que el poder de Dios está en nosotros como lo estuvo con David. Aleluya. Dese cuenta qué pasaba con David. Peleaba una batalla y ganaba. Peleaba otra y ganaba. Peleaba otra y ganaba. Siempre ganaba. ¿Y por qué siempre ganaba? Porque estaba ungido. ¿Y cómo son sus batallas? Usted gana una y pierde tres. Algo está pasando ahí. Tal vez usted no tiene claro que el Espíritu Santo está habitando en usted. Entonces a usted no le importa decir malas palabras, hacer cosas incorrectas. Pero usted tiene que cambiar. Usted tiene que ponerse acorde a la unción que Dios ha puesto en su vida. ¿Sí estamos de acuerdo? Si Dios nos ha dado su Espíritu Santo, nuestra respuesta debe ser volcarnos a vivir para Dios y para el plan de Dios. Dios nos ha llamado a un reino de santidad en el que nos deleitamos en obedecerle. No es que obedecemos, ya pues qué más queda, hay que obedecer. No, deleítese en obedecer a Dios y usted va a ver el resultado de ese deleite. No podemos convertir el reino de Dios en un reino de indecencia, de insolencia, de argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, porque eso es lo que el diablo hizo y está defenestrado de su lugar.
Nosotros no podemos seguir al diablo. El diablo es el chismoso, el mentiroso, el que pone cizaña. El Espíritu Santo es el que limpia tu corazón, el que te da la capacidad de amar hasta a los que no son dignos de amar. ¿Aló? ¿Sí ve? La ligereza con la que tomemos nuestra vida de unción, nuestra relación con el Espíritu Santo puede causarnos situaciones de disciplina que serán muy dolorosas si no actuamos con integridad y santidad delante de Dios. Yo les he dicho al equipo de alabanza esta semana, tenemos que venir puros a bendecir el nombre de Dios. No podemos estar aquí ministrando mientras nuestro corazón tiene algo sucio. Nosotros ya no vivimos para el mundo, vivimos para Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así que usted y yo necesitamos tomar conciencia de quiénes somos en Cristo. Dios ha hecho una elección con nosotros. Somos los escogidos de Dios. La semana pasada hablamos de eso. Somos escogidos de Dios. Debemos actuar con integridad y santidad todo el tiempo. David, el rey David, fue un hombre muy usado por Dios, pero cometió una tremenda irreverencia. Y yo quiero que usted sepa cómo es Dios. Yo creo que Dios amaba a David como lo ama usted. Nos sentimos amados de Dios, ¿verdad? Sí, pero Dios amaba también a David. Acuérdese que lo ungió siendo el menor de su familia. Él era el pastorcito, el que cuidaba las ovejitas, el chiquitín ese que se iba al campo y cuidaba las ovejas. Y cuando fueron a ungir al rey de Israel de su familia, Dios no permitió que unjan a ninguno de sus 7 hermanos, porque el octavo, David, ese era el rey para Dios. Dios amaba a David, pero escúcheme, si fue irreverente, Dios le puso una disciplina. Cuando David ya se había convertido en rey, y entonces dijo, hay que trasladar el arca del pacto a la capital, a Jerusalén. El arca del pacto en el Antiguo Testamento era el símbolo de la presencia de Dios. Pero él no se preocupó de cómo había que trasladarla. Simplemente la trasladó. Y ahí vino el problema. ¿Estaba mal que él quiera trasladar la presencia de Dios a la capital? No, no estaba mal. Tenía buenas intenciones, pero de buenas intenciones está cubierto el camino al infierno. Usted tiene que obedecer a Dios. No hay otra cosa que usted pueda hacer con Dios. Segunda de Samuel 6:3 dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Fíjese usted, un carro nuevo. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Había que llevar el arca, así que le hicieron un carro nuevo. Pero ¿sabe una cosa? Dios había dicho que el arca no la podía trasladar nada ni nadie sino los levitas. Es decir, los de la tribu de Leví. Esa tribu de la que era, a la que pertenecía Aarón y Moisés. Entonces, tenían que llevar unas barras de madera que atravesaban el arca, y ellos tomaban las barras, pero no podían tocar el arca. Así es que, como David quería a todo, a como dé lugar, mejor dicho, trasladar esa arca, dijo, vamos, sí, un carro nuevo, ya todo bonito. Se olvidó de cómo Dios había dado las instrucciones y subió el arca en ese carro. Esa desobediencia tuvo graves repercusiones. Usa, uno de los que estaba cuidando, en medio en un momento donde los bueyes tropezaron y el arca comenzó a moverse de un lado a otro, entonces él le puso las manos al arca y ahí mismo murió. Porque Dios es así. Dios no cambia. Cuando Él dice, esto es así,
eso es así. Usted no puede cambiar a Dios. Yo no puedo cambiar a Dios. Nadie puede cambiar a Dios. Él es el Señor. ¿Sí me explico? Y entonces ahora que nosotros tenemos el Espíritu Santo, hemos cometido muchos errores. Y todavía Dios tiene paciencia con nosotros. Escuche. Pero esta palabra es una palabra de advertencia. Y también para un despertar espiritual de la iglesia. Dios no permitió tal irreverencia. Usa fue irreverente, aunque era de la tribu de los levitas. Algunos dicen que no, pero hay datos que dicen que él pertenecía a la tribu de los levitas. Pero los levitas tampoco podían tocar el arca. Nadie podía tocar el arca. Los levitas podían tocar las barras que sostenían el arca, pero no el arca. Hermanos, los cristianos debemos ser inmensamente reverentes. No. Uy, Dios mío, ahí comienza el corazón así. No, pero yo no quiero. Los cristianos debemos ser inmensamente reverentes delante de Dios. Arrodillarnos delante de Él. Postrarnos delante de Él. Tener temor santo de su presencia. No debemos ser gente que se vuelve indiferente a esa grandeza y majestad de Dios. No. Eso tiene que cambiar en nosotros. Hay ocasiones en que veo más reverencia en la gente que nos visita por primera vez que en los cristianos que ya tienen mucho tiempo. Y eso es porque se les ha hecho callo el alma. Dice, por favor, siéntese aquí. No, a mí no me gusta ese puesto, a mí me gusta el de acá. Ya le he pedido a los hermanos Ujieres que los puestos que les guste, que los saquen de ahí. Dejen ese puesto en blanco, saquen la silla de ahí. Porque si tiene un puesto, que se quede parado, a ver si le gusta. ¿Sabe qué? Aquí tenemos que ser obedientes. Los puestos no son de alguien en especial. Nadie tiene su silla comprada. Si no, imagínense, le vamos a tener que poner nombre ahí. Eso es incorrecto. Eso tiene una mala actitud. Otra cosa es que por cuestiones de salud o lo que sea, los Ujieres busquen un lugar especial donde siempre poner a tal o cual persona. Está bien, pero no por capricho. Eso es perverso delante de los ojos de Dios. Hay que ser reverentes delante de Dios. Aquí está Dios. Porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está ahí. Y Él está aquí. Y cuando usted entra aquí, usted tiene que respetar. Este es el santuario de Dios. Este es el santuario de Dios. Es un lugar que hemos escogido para adorar a Dios. No es que Dios habita solo aquí. Dios es omnipresente, está en todas partes. Pero aquí es donde le adoramos. Y debemos tener reverencia. Números 14, 18a dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Sí, hoy día es un día de arrepentimiento. Hoy día tenemos que decir, perdón, Señor, por tantas rebeldías que he tenido en mi corazón. Pero ojo, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Si usted no ha sido perdonado, usted sigue siendo culpable. ¿Aló? Eso es lo que dice la Biblia. Sí, algunos dicen, no, que la gracia, sí, yo sé que la gracia de Dios nos libera, pero debemos vivir con responsabilidad nuestra vida cristiana, no como nos dé la gana. ¿Ser espontáneos? Por supuesto, seamos espontáneos, somos guayacos, decimos las palabras que dicen los guayacos y todo lo que usted quiera. Pero ante Dios, suma reverencia. Suma reverencia.
No se arriesgue. David perdió el sentido, fue irreverente. ¿Sabe qué? Estaba preocupado de consolidar su reino. Dios lo había llamado para que consolide el reino de Dios. Y él estaba preocupado de su reino. A ver, vamos a llevar el arca porque ahí entonces toda la gente me sigue. Y estaba pensando en él. Y se olvidó de Dios. Estaba pensando en el poder político. Dios no lo llamó para eso. Entonces él tuvo que corregir. ¿Sabe lo que dice la Biblia acerca de esa desobediencia? En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Usted y yo hemos sido llamados para ser santos. No santulones, santos. No ande así como... No, ande normal. Nadie lo ha hecho robot a usted. Ande normal, sea una persona normal, pero usted ya no participa de las malas obras del mundo, de la carne o de las tinieblas. ¿Estamos de acuerdo, verdad? La santidad no viene a nosotros sin tener comunión con Dios. ¿Necesitamos santidad, hermano? Pregunto. Ok, la santidad no viene a nosotros sin tener comunión con Dios. Entonces cuando yo veo a alguien rebelde, es que no tiene comunión con Dios. Así me diga que ora 40 horas al día, que tiene 24. Puede decirme lo que me diga. El Señor dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Sabe qué? Delante de Dios, desmoronémonos. Porque solo delante de Él, porque solo a Él es la gloria. David le atribuía a Dios todos los momentos en que fue salvado de sus enemigos o de hacer algo pecaminoso. Dios lo cuidó. Pero el rey de Israel olvidó a Dios y se puso a pensar en sus intereses. Entonces, en lugar de consultar a Dios, consultó al pueblo. ¿Qué le parece? En vez de ir: Señor, ahora que me has hecho rey, dime cuál es el siguiente paso. Entonces él dijo: ahora soy rey, tengo que contentar a todos estos. A ver, ¿qué hago? Díganme qué hago. El que busca agradar a la gente no es siervo de Dios. En ese momento David perdió todo el sentido. Escúcheme, Primera de Crónicas 13:1 dice: entonces David tomó consejo de los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. No tomó consejo de Dios, no buscó a Dios. Y fue e hizo la grande. Pero Señor, era un carro nuevo. Puede haber sido 20 carros nuevos. Yo te dije que los levitas. ¿Me explico, hermanos? A veces cometemos errores. Yo no sé los suyos, pero usted vaya oyendo, vaya asimilando y vaya tomando su arrepentimiento. Tenemos que corregirnos. Él pensó que era una buena idea que el arca esté en Jerusalén y así buscar la unidad de su reino. Pero no pensó en los mandamientos y ordenanzas de Dios con respecto al traslado del arca. No guardó la debida reverencia. No tomó en cuenta la voluntad de Dios expresada en las Escrituras. Él ya tenía el Pentateuco. Él ya tenía cómo referirse a la voluntad de Dios, pero no lo hizo. Y aun cuando la mayoría del pueblo dijo que estaba bien así, Dios dijo que no. La democracia no es parte del reino de Dios. Él no comparte su gloria con nadie. Lo que podemos pensar es que David se embriagó de poder, como se embriagan los políticos en nuestro tiempo. Hemos tenido serias y duras experiencias con eso, ¿verdad, hermanos? A veces nuestro país está al borde del abismo por gobernantes que se emborracharon con el poder. Y eso le pasó a David. No tenía comunión con Dios y fue irreverente.
Nosotros necesitamos vivir de la mano de Dios todos los días, hermanos. Yo le recomiendo que ore todo lo que pueda. Y después de eso, ore. Pero y después ya un poquito más. Porque mientras usted está más cerca de Dios, hay más santidad en usted, hay más sentido. Y la comunión del Espíritu Santo con usted lo hace actuar bien. ¿Y sabe qué? Le quite el miedo, porque cuando tienes a Dios aquí, el miedo sale corriendo. El miedo es un espíritu, el temor es un espíritu. Pero cuando Dios está en tu corazón, huye, porque Dios es amor y en el amor no hay temor. Qué hermosa la palabra, ¿verdad? Qué hermoso que Dios mismo dice, en mí no hay temor. Así es que si estás lleno de mí, no tienes temor. La falta de santidad produjo irreverencia en David. Toda irreverencia sucede por la falta de santidad en nuestras vidas. El rey David no estaba preocupado de instalar el reino de Israel, sino su propio reino. O sea, él quiso manipular al pueblo con Dios. Sus motivaciones fueron insanas. Permítame preguntarle, cuando usted alaba a Dios, ¿cuáles son sus motivaciones? ¿Usted lo busca para adorarlo o para conseguir alguito? Uy, hoy día me voy a la iglesia y le arranco un milagro a Dios. Sáquese de la cabeza esos pensamientos. Déjeme decirle que Dios ya sabe qué necesidades usted tiene. No se preocupe, Él ya sabe. Señor, tú lo conoces todo. Nada más pongo mi vida en tu mano y te ruego que tengas misericordia de mí. Se acabó. No es que usted tiene que arrancarle algo a Dios. Dios no nos llamó a su reino para solventarnos caprichos. Es que yo quiero lo de aquí. Es que yo quiero lo de acá. Tú puedes querer cualquier cosa. Dios tiene un plan para ti. ¿Qué prefieres, el plan de Dios o tus caprichos? Eso es lo que debemos ver. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero a veces nosotros queremos los caprichos. Los caprichos no sirven para nada. Dios nos llamó para bendecir nuestras vidas y para que le sirvamos de acuerdo a su plan. David torció el camino que Dios le había dado y tuvo que corregir. Sí, tuvo que corregir. No era un hombre tonto, David. Fue inteligente y dijo, me equivoqué, tengo que hacerlo bien. Pero un hombre perdió la vida por esa irreverencia de David. Pero entre todos hicieron eso, pues no era solo David. Él estaba a cargo. Escúchenme, él estaba a cargo. Escúchenme, él estaba a cargo. Varones, ustedes están a cargo de sus familias, de su esposa y de sus hijos. No, pero es que me ha tocado una esposa difícil. Nada, no me venga con esos paros cardíacos. No. Usted tiene que ser responsable de su hogar. Usted está a cargo, Dios lo puso a cargo. ¿Sabe lo que dice Hebreos 10:31? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No mire a Dios como poca cosa, porque Él no es. Aunque Él es humilde, porque Jesús nos reveló esa humildad de Dios, no significa que Él es tonto o que usted lo puede engañar. Él es la máxima y suprema inteligencia, la máxima y suprema sabiduría. No intente ser más hábil que Dios. No. La viveza criolla nunca llegará ni a los talones de la sabiduría de Dios. David no estuvo en comunión con Dios en ese momento y por eso tuvo que dejar que el arca se la lleven a la casa de Obed-Edom, que era un levita, y dijo, cuídala tú porque tú eres levita. Y si te mata, pues ya, ahí nos vemos. La dejó ahí, porque él ya no podía seguir, él sabía que estaba mal, sabía que había sido un error bárbaro. Luego se enteró, vinieron a decirle, rey,
Obed-Edom está bendecidísimo. Uy, y David despertó, dijo, y esa es la bendición para todo Israel. Pero yo me la quise coger para mí solito. Ahora tengo que hacer las cosas bien. Fue un error suyo tratar de hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Hermanos queridos, ¿cuántas iglesias hoy pretenden hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios? Que el pastor entra con terno, corbata, anillo, pulsera, cadena y unas gafas a los James Bond. Dice, yo tengo el poder. No, el poder lo tenemos todos. Todos estamos unidos. Todos somos iguales. Dios nos ama por igual a todos. No, el pastor sí está a cargo, pero a cargo. Tiene una responsabilidad. Y el poder de Dios se manifestará en cada uno de nosotros conforme a nuestra humildad y obediencia a Dios. Conforme a nuestra humildad y obediencia a Dios. Usted es un arma maravillosa en contra del diablo. Usted puede ir llorar por enfermos y se van a sanar. Usted puede ir donde los desconsolados y se van a consolar. Usted puede ir donde los oprimidos y los va a liberar. Porque Dios está en usted. Pero si usted olvida quién es usted, ni las moscas se convertirán. Así que usted abra los ojos. La Biblia dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Qué es la renovación de su mente? Piense de otra manera. ¿De qué manera? De la manera que Dios piensa. Cuando usted lee la Biblia, usted sabe cómo Dios piensa y ese pensamiento poco a poco va llegando a usted. Si usted no abre la Biblia, ni siquiera para receta, usted nunca sabrá la voluntad de Dios y sus pensamientos nunca cambiarán. Pero mientras usted más lea y subraye, aquí me habló Dios, me dijo esto, acá, y usted aprende y aprende y se vuelve dócil, sencillo, humilde y sabio, porque Dios es sabio. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo pensamos que nos afectará a nosotros si tomamos decisiones a la ligera para trasladar la presencia de Dios de un lugar a otro? Ay, pero ya no estamos en el Antiguo Testamento, pues. Ya no hay que coger el arca. No, ahora está aquí, en su corazón. Usted se va a meter en un lugar donde hay vicios, bebidas y todo tipo de perdición. Pregunto, ¿usted cree que es correcto? Como un hermanito nuevo dijo, le voy a predicar a mis amigos borrachos. Y se fue y se metió en la cantina a predicarle. Y salió contentísimo. Porque imagínese, a no ser que Dios a usted lo mande con una misión y usted haga su misión y salga. Que eso es muy extraño. Y eso Dios lo hará con alguien maduro, no con un recién convertido. Hoy la presencia de Dios está en usted. Y es necesario que demos testimonio de que Él vive en nosotros. Eso es lo que quiere decir ser luz del mundo y sal de la tierra. El comentario Diario Vivir dice, junto con las bendiciones de Dios, viene la responsabilidad de vivir de acuerdo con sus demandas de justicia, honestidad y equidad. Usted ya no puede mentir nunca más. Cada vez que usted miente, le da gloria al diablo, que el diablo es el padre de la mentira.
Nosotros ya no mentimos, hermanos. Lamento que a veces compruebo que hay hermanos que todavía le hacen a la mentira. Da vergüenza. Yo creo que delante de Dios están en graves problemas. Bueno, David corrigió el asunto. Cuando actuó conforme a la palabra de Dios, tuvo éxito en trasladar el arca. Tuvo la bendición. 3 meses estuvo el arca en la casa de Obed-edom. Y David en ese tiempo examinó seguramente su corazón y confesó sus pecados. Se volvió a la palabra de Dios. ¿A dónde se volvió? A la palabra de Dios. ¿A dónde irá usted? A la palabra de Dios. Nosotros somos el pueblo del libro, el pueblo de la palabra de Dios. Escúcheme, esta palabra es maravillosa. Transforma vidas, sana, restaura y te envía a donde Dios quiere que tú vayas. Escuche, esto es muy interesante. Estas son palabras de David. Primera de Crónicas 15, del 12 al 13. Y David dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto, ¿qué? No le buscamos según su ordenanza. Así que la orden de Dios es: búscame para hacer cualquier cosa. Búscame para hacer cualquier cosa. Levántese y váyase a trabajar, pero primero dígale: Señor, bendice mi trabajo y dime cómo debo de hacerlo. Instrúyeme, Espíritu de Dios. Tú estás dentro de mí y yo sé que me estás escuchando y sé que vas a hacer algo grande conmigo. Entonces usted va y tiene una cara de gozo, pero usted va a trabajar sin orar y parece un bulldog. Parece un guante de box con ojos. Porque usted no tiene a Dios en su corazón. No ha restaurado su comunión con Dios. No la ha avivado. Dios bendijo la casa de Obed-edom porque la presencia de Dios bendice. Y usted está bendecido a lo sumo. Usted tiene a Cristo en el corazón. Muchos han desperdiciado años, escúcheme, teniendo a Cristo en el corazón. Pero eso se tiene que acabar. Eso tiene que irse. Ahora tenemos que tomar una renovación. Ahora David sí pensó en el reino de Dios. Ahora David quería la bendición para toda la nación. Esta vez preparó el tabernáculo y también cuidó que los levitas estuvieran debidamente aptos para la tarea. Se alineó con la visión de Dios. Corrigió su forma de pensar. Pregunto, ¿se alinea usted con la visión de Dios? Ah, no, pero es que a mí me gusta hacer lo que me da la gana. Sí, eso es lo que hacíamos antes. Ahora no, ahora hacemos lo que le da la gana a Dios. Ah, no, porque yo tampoco voy a hacer así. Entonces usted es musulmán o alguna de esas cosas, pero cristiano no es. Déjeme decirle que es muy posible que usted esté engañado. Si usted piensa que no tiene que obedecer a Dios, usted no tiene a Cristo, porque el Espíritu Santo lo lleva a obedecer a Cristo. ¿Aló? ¿Sí me explico? Cuando hay desobediencia es porque el Espíritu Santo está apagado o no está. Y si no está, usted ni siquiera está en el libro de la vida. Tengo temor de decirlo, pero esa es la verdad. Pregunto, ¿se alinea usted con la visión de Dios? ¿Lo hace usted? ¿Reconoce sus errores? ¿Se arrepiente? ¿Obedece a Dios? ¿O quiere mantener? Que yo soy así, yo así voy a morir, porque genio y figura hasta la sepultura. Te irás entonces donde el diablo, porque ese fue el que no quiso cambiar. Y allá es donde están los que no quieren cambiar. El arca debía ser llevada con supremo respeto y tal como Dios lo había ordenado. También la presencia del Espíritu Santo hoy en nuestros días debe ser llevada con sumo respeto.
Recuerde que no hay perdón para quienes blasfeman contra el Espíritu Santo. Cuando a usted se le ocurre un tiqui-tiqui en contra de otro hermano, usted está corriendo un grave peligro. Porque el otro hermano tiene a Dios en su corazón. Así que nosotros no criticamos. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Nosotros tenemos que estar libres de eso. Libres. Por eso la iglesia se estanca cuando hay espíritus que no se han regenerado. Necesitamos regenerarnos. Hoy la presencia de Dios se manifiesta por medio de su Santo Espíritu. ¿Lleva el Espíritu Santo a su manera o a la manera de Dios? Acuérdense que David dijo, porque no lo hicimos según su ordenanza. Es muy importante que nos arrepientamos de vivir de espaldas a las ordenanzas de Dios, haciendo lo que nos place o siendo desconsiderados con la voluntad de Dios. No pensemos que somos mejores que David o que Dios ha cambiado. Él nos está probando. Y nos está probando para ver si todo lo que dice nuestra boca es verdad. Él tiene paciencia y espera nuestro sincero arrepentimiento. Solo entonces seremos un instrumento en las manos de Dios. Cuando David vio la respuesta de Dios a su obediencia en el traslado del arca, eso se convirtió en una fiesta. David comenzó a danzar. Lea la Biblia, no tenemos tiempo para hablar todo eso, qué lindo que es. Pero David estaba danzando delante de Dios y gozándose delante de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Que al final llegaron con el arca, la pusieron en su lugar. Y le voy a leer el final de esta historia. Dice 2 Samuel 6:19. Y repartió David a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan, un pedazo de carne, una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Si ve que no había bebida. Y estaban felices. Porque la bebida no trae felicidad. Dios trae felicidad. La presencia de Dios trae felicidad. Eso es lo que nos mueve a nosotros. Gloria a Dios. Ellos tomaron como una señal inequívoca de que Dios había perdonado ese día a Israel por su irreverencia. Dios perdona la iniquidad cuando hay arrepentimiento. David dijo, me equivoqué, tengo que corregir. Yo no puedo vivir sin Dios. Ese hombre era un adorador, pero perdió el rumbo. Cualquiera puede perder el rumbo. Escuche, si se aparta de la palabra de Dios, si hay un interés que lo mueve fuera de lo que Dios quiere hacer. El arca del pacto representaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Era un tipo de lo que sucedería en el Nuevo Testamento, en nuestros tiempos. Pero ahora su cuerpo y mi cuerpo son el templo de Dios. Eso lo dice la palabra. Esa unción, esa presencia de Dios nos enseña, nos anima, nos fortalece, nos guía y nos protege en toda circunstancia. Renunciemos hoy día a vivir conforme a nuestros intereses. Dejemos que Dios haga su voluntad. Nunca tomemos una decisión fuera de la voluntad de Dios. Nos puede traer graves problemas, puede morir gente. Ay, pastor, pero no exagere, dirá alguno. Le voy a decir una cosa. Si usted viene alguien aquí y usted es tropiezo para esa persona dice, pero si así son los cristianos, yo no quiero estar aquí. Escúcheme, usted está matando a esa persona. Usted no lo está dejando vivir espiritualmente, porque Dios lo mandó para que viva espiritualmente, así como nos ha mandado a nosotros. Así que nuestro testimonio debe ser siempre hermoso, santo, lleno de gozo y lleno de paz. Este es un momento de reflexión, amados hermanos. Y yo les ruego que, ahí donde están, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas y tomemos la decisión de romper con toda práctica pecaminosa, ofensiva contra Dios.
Debemos tomar la decisión de agradar primero a Dios antes que a nadie. Dios está buscando cristianos de verdad, no de nombre o de fachada. Dios quiere que representemos su reino en este mundo, no que representemos el mundo en su reino. Si hasta hoy viviste tu relación con Dios a medias, hoy te invito a arrepentirte y a tomar una decisión eterna. Entrégale todo a Dios, que ninguna parte de tu vida pueda desagradar a aquel que te dio la vida eterna. Amado Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos por cada vez que fuimos irresponsables en llevar tu presencia en nuestras vidas. Gracias por habernos ungido. Gracias por haber puesto tu gracia y tu poder en nosotros. Gracias por enseñarnos a través de tu Santo Espíritu. Y perdónanos por tanta irreverencia, Señor. Te ruego que derrames sobre nuestra iglesia una unción de reverencia a tu presencia, Señor. Y que cuando sean los tiempos de adoración, sean tiempos de enorme deleite espiritual, Señor. Y que nuestras vidas se purifiquen cada vez más para que tus propósitos en nuestras vidas se hagan realidad, Señor. Padre, bendice nuestras casas, nuestras familias, y bendice a todo aquel que hoy está aquí y que necesita más de ti, Señor. Te ruego que los bendigas abundantemente y que hagas un milagro poderoso y maravilloso en cada uno de nosotros, para que seamos la iglesia sin mancha y sin arruga que tú has venido o vendrás a buscar. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.